Shabbat Shalom de Kulam a toda la congregación, la Nueva Jerusalén, que en este presente Shabbat nos encontramos congregados, siguiendo la misbot que nos da el Todopoderoso en su Torá, para aprender de su palabra, a fin de ¿qué? A fin de temerle todos los días de nuestras vidas. Bendito sea el Abacadosh por habernos escogido de entre las naciones para ser parte de su pueblo santo, de su pueblo elegido. Bendito sea por su sacrificio redentor por medio y el mérito de Yahshua HaMashiach, su Hijo amado, en quien tiene complacencia, y bendita sea su sangre, que nos ha expiado de nuestros pecados, y que por la fe en ella nos permite poder ver el reino venidero y esforzarnos para poder entrar en ese reino, que ciertamente lejos no está ya. Bendito sea por su palabra, que cada Shabbat nos instruye y nos va abriendo más el conocimiento, dándonos más la inteligencia y el discernimiento de lo profético que tiene que ver en la imagen, en la esencia de Mashiach mismo, el cumplimiento de todo lo que fue, lo que es y lo que será. Empezamos con la parashá de este Shabbat, que es la número 41, y que tiene que ver con el nombre de Pinhas, que quiere decir boca de serpiente, y va desde el texto de Bamidbar, capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 29, versículo 40. Eso comprende la parashá 41. Cerrando la anterior parashá, nos dimos cuenta de que terminaba en ¿qué? En un pecado que comete el pueblo de Israel con las hijas de Moab, que éstas invitaron a presentar sacrificios a sus dioses, y donde el pueblo comió, bebió y se postró y se dio ¿a qué? A los pecados de la carne. Y esto hizo ¿qué cosa? Que se encendiera la ira del Todopoderoso. Pero si no fuera por la acción o por el celo que mostraba de Pinhas, que mató a el que estaba incluso en un momento después de esta mortandad, y que son llamados ¿a qué? A que se congregaran, ¿sí? Y estando siendo llamados a congregarse, sin embargo, hay un varón israelita que con una mujer madianita, este varón de la tribu de Simeón, donde la Torá menciona incluso sus nombres, cometen el pecado de fornicación, o sea, desobedeciendo la orden de ¿qué? De estar congregados. Y esta mujer ciertamente no era una mujer cualquiera, porque era una mujer de un linaje del pueblo de Moab. Y esto hizo que Pinhas, con el celo del Todopoderoso, los traspasara, para así, en esta actitud, en esta acción, detener la ira del Todopoderoso. Entonces, después de estas cosas, viene la sentencia de que todos los madianitas tenían que ser aniquilados. ¿Por qué? Porque habían conspirado y habían acosado con sus mentiras contra el pueblo en ese asunto del dios de Baal-peor. Después de esto hay ¿qué cosa? Se llama a un censo en la llanura de Moab. Acuérdense que hubo un censo anterior en el Sinai, y este es un nuevo censo, donde viene por asimismo, por casa
el llamado para poder ser censados y que ciertamente para saber qué cantidad de varones dispuestos a la guerra, porque para eso estaban preparándose para tomar el resto de la tierra prometida. Pero necesitaba ciertamente, acuérdense que hubieron mortandad de 23.000, después de antes 3.000, y muchas que sobrepasan más de los 40.000. Entonces hubo necesidad de un censo nuevo. Ahora, ¿cuál es el secreto de la preservación del pueblo judío? Hay una preservación siempre a través de la historia que han sufrido, ¿sí? Y ciertamente el sufrimiento ha sido ¿por qué? Por causa de la desobediencia, por causa del pecado, porque ellos fueron llamados ¿para qué? Para ser un pueblo kadosh, luz para las naciones, ¿sí? Sal para las naciones. Pero ellos se dejaron llevar ciertamente en todo tiempo, en toda generación, por los pueblos que están alrededor. Y entonces vemos de que de todas formas siempre hay el Todopoderoso, se guarda una manera de poder preservar, porque acordémonos de que la existencia del ser humano está en base a ¿qué? A la existencia de un pueblo, quiera o no quiera las naciones gentiles. Dice el texto de Hebreos, acordémonos de qué, de que el mundo está sostenido ¿por qué? Por el poder de qué, De la Torah. el poder de la palabra, dice, ¿no? Por el poder de su palabra, Él sostiene todas las cosas. Entonces, nosotros que replicamos, promulgamos su palabra, entonces también somos ¿qué? Como servidores suyos, también sostenemos esta existencia a través de la palabra. Porque dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. ¿Por qué? Porque tiene que sostener. Y en fin, el mundo no es el que va a terminar. El mundo lo que va a sufrir es una metamorfosis, un cambio, una restauración, una redención. Entonces, pero para que ocurran todas estas cosas es necesaria la palabra del Todopoderoso. Entonces, por eso es que Él siempre tendrá que preservar a lo que Él eligió. Él eligió un pueblo, un pacto perpetuo, que nos anexamos, nos injertamos como también pueblo de entre las naciones, como escogidos, para injertarnos con los elegidos, ¿sí? Y poder ser parte de este reino venidero. Pero por eso siempre tiene que haber ¿qué cosa? Lo primero, la posición siempre, el privilegio siempre va a ser para el pueblo israelita, para la casa de Israel. No puede haber un salto, no puede haber un brinco. No podemos nosotros, como pueblos de las naciones, tomar decisiones a los que a ellos se les ha concedido. Como dice Romano, ciertamente la palabra le fue concedida ¿a quién? A ellos. A ellos, dice. De ellos son ¿qué cosa? El culto, las promesas. Todo le pertenece a ellos. Así es, de ellos. Entonces, por eso vemos que en esta porción, cuando censa, se repite más de 80 veces la palabra familia, mishpahá. Si tú lees el capítulo 26 hasta el 51, en que son censados cada una de las tribus de acuerdo a sus casas, y las va mencionando como familia, la familia. El pueblo de Israel es el pueblo de las familias, que es la base ¿para qué? Para su preservación. Toda cultura, sabemos que
que ha introducido una corrupción dentro de sus familias, ¿qué ha pasado? ¿Han sobrevivido? No. Como se dice, la causa de la caída de las civilizaciones, de los imperios, no es o no son precisamente las guerras, no son precisamente el hambre, las pestes, no, es la ética, la moral que hay dentro de esos núcleos, que también, como decimos, son familias. Una familia forma un clan una sociedad, una nación. Pero si esa nación, en su familia hay corrupción, ciertamente la nación será una nación corrupta, ¿sí? Una nación corrupta que está, ¿qué? Próxima a desaparecer. Porque sus valores morales así no tengan Torá, pero de todas maneras hay una ley que bajo la ley universal de Noa, después del diluvio, tienen que igual mantener ese convenio de justicia, de derecho, una legislación. ¿En qué? En que se guarde la ética, la moral. Y todo eso hace y da un desarrollo a una nación. Pero mientras haya esa corrupción, una identidad y una familia podrida, no habrá una preservación. Lo que sí ha ocurrido con el pueblo judío. ¿Por qué motivo? Porque aún durante el tiempo del exilio, durante el tiempo de su cautividad en Misraim, ¿cuántos años estuvieron como esclavos? 400 años. Pero ellos igual, ¿qué pasó? Conservaron su identidad durante esos 400 años. Pero ¿qué fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo para que ellos preservaran o conservaran esa identidad? ¿Por qué? Cuando una nación es cautiva, ¿qué hacen generalmente los cautivadores? Los esclavizan. Y la esclavitud lleva a qué cosa? A que, sí, el cambio, sí, pero en base, la base, vuelta te digo, la preservación o la conservación de una familia, de una nación, es una familia. Pero si tú introduces en esa familia, como decimos, un virus, entonces se destruye esa familia y se destruye esa identidad y deja de existir esa nación. Las mujeres judías, por lo que nos da a ver la Torá, nos dice qué cosa. ¿Qué ocurrió? Que aunque fueron esclavas, los egipcios no las tomaron sexualmente. ¿Sí? No fueron violadas. ¿Por qué? Porque ellas conservaron. ¿Sí ves? Porque si hubiese pasado esto, no hubiesen sacado un pueblo. Hubiesen sacado ¿qué cosa? Una multitud mixta, que fue la que acompañó también. No un pueblo legítimo, un pueblo puro, porque el Todopoderoso necesitaba ¿qué? Un pueblo puro para que le vaya a servir al desierto. No podía llevarse una multitud mixta. Nunca, así es. Entonces vemos que el texto hebreo introduce ciertamente una repetición después de los nombres principales de cada familia. Primero viene el nombre, por decir, dice, los descendientes, dice el versículo 12, los descendientes de Simeón, por su familia, eran de Nemuel, ¿sí? Y ahí dice, la familia de Nemuel. Si tú ves el patrón de todas las tribus, te vas a encontrar, dice, la familia de, la familia de, la familia de, la familia de, 12 veces, ¿sí? ¿Por qué? En el texto hebreo dice que va primero el nombre, ¿sí? Y luego va ¿qué cosa? Luego se añade la letra hebrea, la Hei, al principio, y al final la Yud.
al final de cada nombre, si tú ves en el texto, toda va por los more de las raíces que nos enseñan, ¿no? Porque ciertamente, si nosotros occidentalmente si hiciéramos estudios sin estos maestros, no veríamos nada. La importancia, o sea, ¿qué es lo que tenemos que ver? El patrón, el cumplimiento de profecías en el Mashiach, porque allá es que nos lleva. ¿Por qué? Porque para tener una salvación, tengo que ser, ¿qué cosa? Un creyente. Pero para ser un creyente tengo que ser un discípulo. No puedo ser creyente sin ser discípulo. Porque si soy un creyente sin ser un discípulo, ¿qué voy a hacer? Creyente todo el mundo. Como dice Santiago, cree en Elohim. Bien dices. ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen. ¿Sí? Hasta ellos creen. Entonces, no hay ningún problema que el mundo crea. Miles de religiones que creen, pero que tienen un discipulado en un patrón único, que no puede haber dos clases de patrones. No pueden haber dos caminos para llegar al Padre. Dice, yo soy el camino, y un solo camino hay. Una sola Torah, una sola enseñanza. Por eso es que al final de esta parashá, ¿por qué se sacrifican tantos novillos? 70 novillos se sacrifican en la fiesta de Sukkot. ¿Por qué tantos? Porque como son 70, el 70 son el número de quién? De las naciones, de acuerdo a Bereshit, ¿no? Es la matriz de todas las naciones, que parten de 70. Entonces se están haciendo sacrificios a favor de las naciones. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que tiene que interceder por las naciones. No las naciones que quieran interceder por Israel. Hablo de las naciones. No hablo de los injertados. ¿No? Salvo por la sangre de Mashiach. No. De los que hemos creído, de las naciones, en el Mashiach para ser injertados en el pueblo Kadosh. ¿Sí? Entonces, por eso se sacrifican, porque ellos tendrán que tener parte. Por eso la fiesta de Sukkot es llamada también la fiesta de las naciones. Porque de acuerdo a las profecías, Zacarías, de acuerdo a las profecías de Malaquías, entonces Isaías, son las naciones que tendrán parte. Y si no tienen parte, en ese tiempo, no habrá lluvia, o sea, no habrá alimento para ellos. La letra Yud, por eso te digo, si vas al texto hebreo, te vas a encontrar ciertamente que cada nombre tiene una Hei primero y termina en una Yud. ¿Sí? Todos los nombres, cuando empiezan de la familia, una Hei y una Yud. Como un escudo en cada nombre. Al poner, dice, el nombre, y la Yud y la Hei, ¿son cuáles las letras? Del apócope del Todopoderoso. Amén. Yahweh. Es el apócope. O el nombre poético, como se le dice. Ya. Yo, Hei. ¿Sí? Y asimismo, son las letras de quién? De Yahushua. Al poner su nombre, el Todopoderoso, alrededor de cada familia de Israel, él lo que quiso es, ¿qué cosa? Demostrar de qué? De que cada una de ellas le pertenece. Eso es lo que él está demostrando. Y no solo esto, que su nombre va detrás y delante de cada nombre de familia, lo que nos dice que él los guarda a cada uno en o dentro de su nombre, que él puso sobre cada una de estas familias. ¿Sí me entiendo? ¿Sí? Él está preservando. Esto nos dice, ciertamente, que la letra Hei, ahora, la Hei representa el femenino y la Yud el masculino.
¿por qué la mujer va adelante y el hombre va después? Muestra ciertamente la unión padre-madre, familia. ¿Sí? Porque ¿quién es la que guarda la identidad? Es la madre. Es la que le da la identidad al pueblo. Como hay el dicho popular por ahí, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Hijo de mi... Ya ustedes saben. Ahí que saben más. Sí, ¿no? Mamá, una O sea, papá, Hijo de mi hija, nieto de Ya. Y si él es su hijo, Hijo en duda está. En duda estoy. Sí. mujer, mamá, Entonces, sola. el Papá, Salmo mujer. 122, el Salmo 122, Salmo 122 de los Salmos Alel, 122, versículo 4, dice, allá suben las tribus de Ya, de Ya, en el apócope, en el poético, las tribus de Ya. Entonces, ¿para qué? Para testimonio a Israel. Para testimonio a Israel. ¿De qué? ¿Cuál es el testimonio para Israel? De que las familias le pertenecen ¿a quién? Al Todopoderoso. ¿Sí? Por eso dice el Salmo 122 que fueron dedicadas por familia. El Salmo 34:7, el 34:7, cuando habla acerca de las huéspedes de los malajín de Yahweh, está, dice, alrededor. ¿Sí? O acampan alrededor, ¿sí?, de los que le temen y los libra. Cuando hablan ciertamente de los que le temen, acordémonos que está hablando, cuando David escribe estos salmos, está hablando de quién, de su pueblo, y son los temerosos, ¿sí? Ya después, bueno, pero aquí era un pueblo único, ¿sí? Entonces lo identifica con quién, con el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Jacob, los que le temen. ¿Por qué le temen? Porque están cumpliendo lo que dice Devarim, que los congrega, ¿para qué? Para que aprendan sus palabras a fin de temerle. Por eso dice, son los temerosos, acampa alrededor de los que le temen. Amén. Amén. Por eso que dice el Salmo 139:5, Salmo 139:5, por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. ¿Sí ves? Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. O sea, totalmente cubierto. Rodeado. ¿Por qué? Porque están sobre familia, familia preservada, sobre los, como decimos, patriarcas de familia, pero que llevan su nombre. Qué interesante, ¿no? Nuestro apellido también tiene su nombre, ¿no? En el apócope, en el poético, en la mitad. Sí. Ya. Así es. Qué privilegio. Amén. Lo Aleluya. siento por usted. Aleluya. No se preocupe. Qué mal. Juan 17:12, Mashiach dijo respecto a sus discípulos, ¿qué cosa? De que mientras estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo los guardaba en tu nombre. Yo guardé a los que me diste, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que cumpliese la profecía, ciertamente, ¿no? Pero dice, los guardé en tu nombre, ya, ¿sí? Los guardó.
qué interesante, ¿no? Que podemos ver por qué la Torá es de desglosamiento de cada familia. Vuelta digo, si lo leemos así de corrido no encontramos nada, ¿no? Una genealogía. Pero ¿qué nos quiere decir la genealogía? Por eso es lo importante, ¿no? Que quienes nos tienen que enseñar tienen que ser la propia raíz. La rama no nos va a enseñar, ¿sí? Nos podrá enseñar una emoción, ¿sí? Te podrá enseñar a que te sientas bien, un culto que saliste increíble, un culto que te sentiste bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pastor te habló bonito, porque el pastor te dio aliento, veniste alicaído, porque no vendiste nada, pero el pastor te dijo que si ponías todo lo que tenías en tu bolsillo, esta semana te iba a ir bien, porque Él es fiel en sus promesas. Y entonces tú, ¡ay, qué bien! Te fuiste hasta a pie porque crees, o sea, porque tu esperanza está puesta en ¿qué? En un hombre. O sea, es puesta en las cosas de este mundo. Es el problema. Sí, tenemos necesidades, pero ¿qué nos dice la palabra? Que tenemos que tener la mira puesta en ¿qué cosa? ¿En las cosas de abajo o en las de arriba? En las de arriba. Y las otras vienen por añadidura. O sea, nuestra vida tiene que ser una vida de fe aplicada. Fe aplicada. No una fe fingida. ¿No? Una fe que trabaja, como dijo el Roy, ¿no? Ciertamente, ¿qué necesito? El hombre se muestra, acordémonos de los elementos de la fiesta de Sukkot, y que son, ¿qué cosa? Un identificativo de cada persona, ¿sí? El mirto, el sauce, la palmera, ¿se acuerdan? Entonces, unas tienen olor, pero no tienen sabor. Unas tienen sabor, pero no tienen olor. Y otras, en cambio, tienen las dos cosas. Y otras no tienen ninguna. Es un adoquín. ¿Qué quiere decir? Que el hombre que tiene Torah y no la aplica. El hombre que no tiene Torah, pero la aplica. El hombre que tiene Torah y aplica. Y el que no tiene ni Torah ni aplica. Entonces, a eso, como digo, somos llamados a eso. A tener esa vida de que tener Torah y aplicar la Torah. Porque podemos tener y no poner práctica. Sí. Ser muy dadivosos, pero nada de Torah. Y son necesarias las dos cosas. Por eso es el identificativo. Por eso, vuelta digo, los elementos de la fiesta de Sukkot, los elementos de la fiesta de las naciones. Quiere decir que esto se aplica para todas las naciones. La Torah es para todas las naciones, no solamente para el pueblo de Israel. Como se cree afuera. El problema, vuelta digo, es que cuando hasta Timoteo, Tito, que eran los discípulos de Shaul, iban bien las cosas. Aplicados a la raíz. A partir de ahí, de acuerdo a la historia, empezaron a entrar ¿quiénes? Los maestros, pero que hicieron las separaciones. Los que ahora les llaman en la cultura de Occidente, incluso padres de la iglesia. Claro, de una iglesia diferente. ¿Sí? De una iglesia, así es. Está bien. Los Clementes, los Jerónimos, los Eusebios, etcétera, etcétera. Y todos los que tú les creías también antes, ¿no? Todos esos, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Se salió del formato, de la raíz, y entonces se creó ¿qué cosa? ¿Pero por qué? Porque si tú revisas la historia, el odio hizo la separación. Y la envidia, ¿no? También. Se separaron de lo que tenía que haber sido. Y entonces por eso ese odio aún en la actualidad se manifiesta. Como dijimos antes en el intro, ¿no? El problema de Israel con el mundo, de que aún la religión cristiana, si le hablas acerca de qué,
de la raíz hebrea de esa fe, se incomoda, se molesta, ¿sí? Se desagrada, ¿no? Entonces, eso no va a llevar a ninguna parte. Josué, ¿hijo de quién era? 27, capítulo 27, hay una parte que también, bueno, habla acerca de una herencia, pero el mensaje nosotros vemos en esta parashá, es lo que nos importa muy de veras, ¿sí? También es importante, pero nos importa es el mensaje. Josué 27, 18, entonces dijo Yahweh a Moshe, toma a Josué, hijo de Nun, un varón en el cual está el Espíritu, e imponle tu mano. ¿Sí? Pero antes dice el 16, que Yahweh, el Elohim de los espíritus, de toda carne, ponga un varón al frente de quién? De la congregación. ¿Quién está pidiendo? Moshe está pidiendo. ¿Sí? ¿Para qué ese varón? Dice, para que salga y entre delante de ellos, para que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como un rebaño sin pastor. Proféticamente, ¿quién es? Yeshua. Yeshua, ellos dicen, ¿para qué? Para identificar a Josué, como dicen en el español, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Si yo digo Yeshua, si tú le dices allá, en la tierra, Israel, se identifican con Josué. Pero si tú ya dices Yeshua, entonces ya ahí sí ya te ven como le pasó a mi saqueo. Vale, sí. Ya lo ven. Ese nombre. nombre aborrecible, ¿Sí? Ahí hay problema. por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo, si dice Yeshua, no hay problema, porque ellos lo identifican con Josué. ¿Sí? Tú le vas a hablar y dirás, no, claro que sí, ahí está en el libro, sí, claro. O por eso la sección más acomodada para ellos, Yeshua. Sí. Yeshua por acá. Moshe fue el primer redentor, ¿no? El instrumento de Yah, pero no pudo completar su trabajo. Entonces, Yeshua es la abreviación de Yehoshua, que vemos que es para la ¿qué? Para la redención final. ¿Por qué? Porque Moshe no se es suficiente. Estamos viéndolo como un patrón, viendo lo que la Torah nos dice, pero que tiene un cumplimiento profético, es lo que tenemos que ver. Por eso es que, ojo, como dice, que Yahweh, el Elohim de los espíritus de toda carne, dice el versículo 16, ponga un varón al frente de toda, ¿qué? Está hablando, congregación. Está diciendo pueblo, Un sacerdote. congregación. ¿Para qué? Para que salga y entre. Porque sus salidas son desde el principio de las edades. No dice mujer. Eso dijo el profeta Miqueas. No dice mujer. No, así es. Que tiene que ser un redentor, pues, no redentora. Claro. Entonces, ¿para qué? Dice. ¿Y para qué? Mira, dice, uno, ¿para qué? Para que salga y entre delante de ellos. ¿Y para qué? Para que los saque y los introduzca. Primera venida y segunda venida. ¿Están viendo? Claro. Lo profético. ¿Sí? Para que toda la congregación de Yahweh no sea como que, como un rebaño sin pastor. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Jeremías? Que y tendrán ¿qué cosa? Un solo pastor. Ezequiel, perdón. Profeta Ezequiel. ¿No? Y David será rey. Y tendrán un solo pastor. Ya no serán más dos, sino serán uno solo. Entonces está hablando proféticamente. Y dice, él estará, 21, él estará de pie ante el sacerdote Eleazar, ¿sí? Quien consultará por él la ley de petición delante de Yahweh. Él estará
de pie. Hechos capítulo 7, Esteban, cuando lo apedreaban, ¿qué dijo que vio? ¿Ah? ¿Qué vio? Acabó de ya. Y lo vio, dice, a Yahshua sentado. De pie, dice. Lo vio de pie. Ujú. Entonces vemos que todo esto es un cumplimiento. Yahoshua, hijo de Nun. Aquí viene lo importante, por favor. Nun quiere decir brotar, retoñar, propagar, permanecer, continuar. La Nun, el nombre Nun, ahora como letra Nun, ¿sí? La Nun, que es la letra número 14, ¿sí? Del alefato. La letra Nun es la número 14. A ver, para que me entiendan, porque parece que como que ¿no? Están asustados. Por ahí veo ojos asustados. Bueno. Tampico. No. La Nun en paleohebreo es una semillita, ¿sí? Como un esperma, ¿sí? La Nun. La Nun, N-U-N. Nun. Ahí. ¿Cómo sería? Como que un palito, no se va, reflejo no deja ver. Un palito, una letra curviadita, un palito y otro palito más largo. La Nun es la misma N en castellano. Una N, esta es la U y esta es la N. La N final es la misma N al principio, pero como en el alefato tiene su regla, esta N se hace más larguita, ¿sí? Que la primera N. ¿A dónde quiero ir? De que la Nun, ¿qué nos da a entender proféticamente? La Nun quiere decir un pez, ¿sí? Es el número 50. El 50 es el número de ¿qué? Es el número de la redención. La redención en hebreo, Ha-Geulah. Ha-Geulah. Es 50 el valor numérico. Entonces, la Nun, vemos de que habían 50 días entre ¿qué? La salida de Egipto hasta la entrega de la Torá. Cuando salen de Egipto hasta la entrega de la Torá en Sinai, 50 días. La primera redención, eso ocurre por la primera redención. Acordémonos que hay dos redenciones. La redención primera, por eso es que Yahoshua, del que estoy hablando, entiéndame, no de nuestro Redentor, de nuestro Mashiach, cuidado. Yahoshua, ¿sí? Josué, es un tipo de el Redentor. Por eso es que dice que los saque y los introduzca, para que la congregación no sea como ovejas sin pastor. Ahora, en Sinai, cuando se da la primera redención, fue completada esta en número 50, que tiene que ver también con ¿qué? Jubileo. Acuérdense que 50 es jubileo, que es la gran fiesta de la redención final. En jubileo tiene que haber un yobel para la redención final. Es el parámetro. Tiene que haber una redención, un yobel, un cálculo. Y al patrón es ese, tiene que cumplirse. La Nun, dice, es considerada también como la letra del Mashiach. La letra del Mashiach. ¿Por qué? Porque uno de los nombres del Mashiach es Ginón. Salmo 72, 17. Salmo 72, 17. Salmo 72, 17.
Dice el texto, para siempre será su nombre, porque su nombre es antes del sol. Serán benditas en él todas las naciones y todos lo exaltarán. ¿Cómo leen ustedes en su texto? Que su nombre sea eterno, que mientras dure el sol se hable de su nombre y los hombres se bendigan en él, que todas las naciones lo proclamen feliz. Bien, que todos los hombres, sí, en él todos los hombres serán benditos. ¿En quién serán todos los hombres benditos? Yahshua. En Yahshua. Ya, pero ¿dónde está el nombre de Mashiach? Dice el texto literal, Lifnei Shemesh Ginon Shemo, cuando habla de que antes del sol su nombre permanecerá. ¿Sí? No, o sea, Lifnei Shemesh Ginon Shemo, antes del sol su nombre permanecerá. O antes del sol su nombre es Ginon. Permanecerá. Por eso dice, Nun. Nun es permanecer. Interesante. Si tú vas al texto, por eso me ocurrió, si tú vas al texto hebreo, incluso el Strong, no te lo traduce, porque está esta palabra cuando escribe Ginon, ¿sí? Cuando escribe Ginon, Shemé, Ginon, aparecen corchetes, esa palabra. Y si tú le ves arriba, porque arriba está el número Strong solamente te dice que es Nun. O sea, tú lees Ginon, pero Strong solamente te lo resuelve como Nun. Como Nun, o sea, como verbo, no como adjetivo. Te lo resuelve como verbo. Y entonces, como es verbo, entonces por eso dice permanecerá. De permanecer, porque sí, dijimos Nun, quiere decir ¿qué cosa? Brotar, retoñar, propagar, permanecer, continuar. Su nombre continuará, ¿sí? Sobre el sol, antes del sol. Pero si lo lees en hebreo dice Ginon. O sea, el Strong, ¿Y cómo se escribe chino? Ginon. Ginon. Lo que pasa es que hay una yud. Está nun. Termina en Nun. Ginon. No, está una nun. Las tres letras que les puse. La nun, la va y la nun. Nun final. ¿Sí? Y tiene la yud primero, Ginun. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Pero si tú buscas en el número, solamente te resuelve nun, no yo. Como que dice yo, no lo sé. Entonces dice permanecerá. Pero es Ginon, es el nombre. Lo que los sabios revelan. ¿Sí? Él reinará. Él reinará. La nun es la letra 14. David. Dale, paz, dale. Es el número 14. También tiene número 14. Lo mismo que la del nombre de Mashiach. ¿Sí? Como Mashiach, ¿no? El nombre de Mashiach. Y no. ¿Por qué? Porque incluso en el texto arameo le dice Dinja. El Dinja. O sea, son nombres. Así vemos que hay una relación entre quién, entre Yahshua, ¿sí? El hijo de Nun y David, en el número. Ahora, el nombre Nun tiene dos Nun, una al principio y una al final. La Nun, ¿qué significa? Brotar, propagar. Aguas, no, la Nun en el pictográfico, el esperma. Es vida, es agua, significa agua, se interpreta como vida, como esperanza, como agua. Puede ser caos, lo contrario. Acuérdate que dice que la palabra de Yahweh es viva y eficaz, de doble filo. Como es aguas, también lo contrario de un agua tranquila, un caos. Cuando son las naciones, representan a las naciones en caos también. Está Nun.
¿sí? Pero también representa la vida, la esperanza de las naciones. Y al tener entre las dos nun, o sea, una vida, una esperanza, una estaquilla. O sea, ¿la estaquilla qué? ¿Para qué sirve la estaquilla? Para fijar, ¿sí? Para anclar. O sea, se ancla la vida y la esperanza de un creyente. Amén. Para permanecer. Para permanecer. Es decir, que las dos nun, ciertamente, ¿sí? Son las dos redenciones. Aleluya. Redención inicial, redención final. Con la Bat, ¿qué cosa? ¿Para quién? La Bat es el número 6, que representa al número del hombre. La redención primera, la redención final para el hombre. En Nun, Jinun. ¿Sí ven? Entonces, el propósito es ¿qué cosa? El propósito de las dos redenciones, ¿quién es? Es el hombre. Es el hombre. Las dos redenciones. O sea, la vida es buena y la vida eterna mejor, lo hemos dicho. ¿Para quién? Para el hombre que está metido entre las dos redenciones. ¿Sí? La que adquiero y la otra que llevo en esperanza. Por eso es que es vida y esperanza también significa la nun en el palio. ¿Sí ven? Son las dos redenciones. Amén. Vamos entendiendo, vamos aprendiendo, ¿no? Interesante. ¿Sí? Ahora, la nun final, como le dijimos, es más larga que la primera nun. ¿Qué nos quiere decir? Que va debajo de la línea. Quiere decir que esa redención final, ¿hasta dónde va a ir? No, va a ir hasta debajo de la tierra, o sea, para los que duermen en el polvo, para la resurrección. Porque yo no alcanzo a ver la redención, ¿no? Pero muero, como dice, muero en esperanza de resurrección. Entonces, ¿por qué? Porque esta nun, que es la esperanza, va hasta abajo. O sea, hasta la tierra. Me alcanza. Que aunque duerme en el polvo, me alcanza. Ahora, si ocurre durante yo estuve, bendito seas. Pero aunque llegas después, bendito también serás, porque me alcanzará. Interesante, ¿no? Importante. Entonces, causa la resurrección de los muertos. Yahushua, bin Nun, terminó el trabajo en la primera redención, porque Moshe empieza, pero no la termina. ¿Sí? Yahushua la termina. El antitipo de Yahushua, de Yahshua, que también viene a entrar y salir, pero que tiene que venir para sacarnos, para meternos. ¿Sí? Sí. Como dice el texto de Números, ¿sí? ¿Sí ves? La sombra profética. Sacar. ¿Sí? Para entrar a la tierra prometida, al reino venidero. Acá está hablando de una tierra física, pero que igual necesita ¿qué cosa? Salvador, porque no tenían. Un Yeshua. Así es, amén. Lo habían pedido, pero todavía no se cumplía eso. Profético. Por eso tenemos que ver, siempre digo, lo que pasa aplica a este tiempo también. Pero necesitamos mucho del Ruach. Amén. Amén. Benditos los que esperan entonces, los que esperamos en esta nun final. ¿Quién puede celebrar las lunas nuevas? Ahora viene otro rollo. 28:11. Porque aquí habla de qué? 28:11. Volvemos a Devarim, a número, a mirar. Acuérdense que en el capítulo 28 empieza de qué? Empieza de holocaustos. ¿Sí? El capítulo 28 y 29 va a hablar acerca de qué? De holocaustos, de día de reposo, de fiestas, de lunas nuevas, de las primicias, holocaustos de Pesach. ¿Sí? Trompetas.
Entonces tenemos que ver, otra vez, la parte, ¿qué cosa? Profética, porque está antes de esta fiesta. ¿Quién está? El antitipo de Yahshua. Está Yeshua. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver, importantísimo. Ahora, ¿quién puede celebrarla? De acuerdo al 28:11, el holocausto al principio de cada mes. Al principio de cada mes presentarán holocaustos completos a Yahweh. ¿Cómo leen ustedes? El 28:11. Al principio, ¿cómo leen? 28:11. ¿Dónde los cogí? En Apocalipsis. En sus lunas nuevas ustedes presentarán una ofrenda quemada a Yahweh, 2 toros de la manada, un carnero y 7 corderos de un año, Ya. sin tacha. Ustedes presentarán, no está la palabra vuestra, no aparece, le falló la Biblia. Ya, Ustedes presentarán. el texto dice, ¿qué cosa? La obligación de consagrar la luna nueva es el cuarto de los 613 mandamientos dados al pueblo del pacto en Shemot capítulo 12. Acuérdense que ahí se estableció el pacto, ¿no? El texto ordena presentar ofrenda especial, musaf en hebreo, musaf, una ofrenda especial, ¿sí? Musaf a Yahweh en cada luna nueva. En cada luna nueva. Por eso es la pregunta, ¿quién puede celebrar las lunas nuevas? En cada luna nueva. Estos días son llamados vuestros. ¿Sí? ¿Por qué dice vuestros? La Torah dice, en vuestros días. O sea, ¿los días son de quién? Las fiestas, o sea, el privilegio de declararlas. ¿Para quién es? ¿Para el cielo o para la tierra? Es para la tierra, porque le está diciendo vuestro, o sea, ustedes las declaran. Suyos. Ustedes tienen la potestad. Por eso es el asunto, que cuando nosotros, es luna nueva, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros la vamos a declarar. No, es que ya están los 28 días, ya hay que declararla. Ya están los 30 días, hay que declararla. Nosotros no podemos. ¿A quién se les concedió la palabra? A ellos. Ellos tienen la autoridad. O sea, en esto, como dice, el cielo se somete a la autoridad yahudí, puesta por Sanedrín. Ellos declaran. ¿Cuándo? Nosotros no. Ellos declaran, porque a ellos les está dando. Por eso dice el texto, vuestras convocaciones, ustedes las declaran. Son dadas, pero ustedes las declaran, ¿sí me entienden? ¿No? Entonces, vemos que los escogidos y santos de las naciones, ciertamente, no tienen la obligación de sacrificar en luna nueva. No obstante, las podemos celebrar. ¿Por qué? Por la posición que tenemos en quién? En Mashiach, en los Shamash. ¿Sí? Nos da la posición de convocarlas, de celebrarlas. Pero no como una obligación. ¿Sí me entienden? ¿Sí? No como una obligación. Recordatorio. Sino que sí. Como un recordatorio. Sí, se lo hace, igual se lo hace. Por nuestra posición en Yahshua, ¿no? Como pueblos escogidos, santos en los Shammai. ¿Sí? Ya vimos eso también en el mensaje de la paracha anterior. Entonces, el Salmo 81 es importantísimo. Pues, Salmo 81. Voy. Salmo 81, del 3 al 5. Toquen las trompetas en luna nueva, en luna llena, en los días festivos. ¿Por cuánto?
¿Por cuanto qué? Es estatuto para quién? Para Israel. Y ordenanza del Elohim, ¿de quién? De Jacob. Lo instituyó por testimonio ¿en quién? En José. ¿Cuándo? Cuando salió sobre la tierra de Egipto. ¿Cuándo? Cuando salió de la tierra de Egipto. Cuando salió de la tierra de Egipto, Joseph estaba ya representado por quién? Por Efraín y Manasés. ¿Sí? No, José no se representaba a sí mismo. Ya salía porque ya los había, ¿qué cosa? De acuerdo a proféticamente y posicionalmente, Isaac los metió entre sus piernas. Acuérdense, capítulo de Bereshit, al final. ¿Sí? Míos son, le dijo. Sí. Estos son los hijos que te nacieron en Egipto. Míos son. Entonces, vemos qué cosa. Que él lo estableció en quién? En José. ¿Qué nos indica? José está mencionado de manera especial en relación con qué? Con la luna nueva y las fiestas. El pueblo mismo quiere decir que está siendo llamado José. El mismo pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, lo instituyó por testimonio en José. O sea, en el pueblo. José es el pueblo. ¿Sí? José es el pueblo. José, que es ¿qué cosa? Es el Mashiach, el Ben Yosef, de los redimidos entre las naciones. Ahora, importante, el texto José, la palabra José, aparece con una letra extra. Cada vez que la Torá tiene la escritura, estas cositas. Siempre, mira, por eso es que cuando nosotros no vemos nada. Acuérdense también de Bereshit, Vayisé, y sopló. ¿Se acuerdan en la creación? Y sopló con doble yud, cuando la palabra es con una sola yud, y le pone otra yud. ¿Se acuerdan? Y sopló. ¿Qué quiere decir que le sopló? ¿No sopló? La salvación. El hombre lleva el vínculo de la salvación, pero del hombre depende si la recibe o la rechaza. Ya viene el hombre en el ADN, ya viene la salvación. Ya viene, pero del hombre depende. Por eso es que nos hizo como una voluntad propia el hombre. Si no, nos hubiese hecho ángeles sin necesidad de salvación. Sencillo fuera. Pero él quiso demostrar algo mejor, que es la corona de su creación, el hombre. ¿Sí? O sea, nos pone delante de él como un privilegio que los mismos malají. Porque ellos no son corona. Nosotros, el hombre, sí. Y cuando dice hombre, humanidad. Pero vuelta digo, viene ya en el soplo. De cada uno depende. Dice la Hey, viene extra. Entonces se pronunciaría Yahose. Yahose. Aquí en la visita Sí, de 12. bien, Yahose. ¿Qué ¿No? significaría? ¿Por qué será? ¿Cómo? A ver. ¿No? Si hubiésemos sido, dijo, escudriñadores en esos salmos, ¿cuánto tiempo ponerían en nuestras manos? Hace rato hubiésemos reclamado a la editora que se ha equivocado, le ha puesto una letra más, está mal escrito. ¡No! ¡Hey! ¿No? Entonces, la razón de que los Benei Noah son redimidos entre las naciones, pueden también, por este motivo, celebrar las fiestas que son sombras proféticas. Nos dan también ese derecho también a ser partícipes. Tenemos que la luna nueva un día antes y un día después, son 2 días. Entonces, ¿cuál es la costumbre? Una comida mejor que los otros días, porque es una fiesta. Es una fiesta. ¿Sí? O sea, un día antes y un día.
del día de Rosh Hodesh. Son 2 días de fiesta. Colosenses, para ver esa sombra profética, nos vamos a quedar cortos. Colosenses capítulo 2, del 4 al 8, ¿a dónde quiere llegar? Al versículo 16, que es tan discutido, ¿no? Y que lo han torcido. No, respecto a que de que el mundo cristiano no tiene obligación, pero como está torcido, y eso no es lo que, al contrario, Shaul está diciendo que no se nos debe juzgar, criticar, acusar, porque celebramos Shabbat, días de reposo, lunas nuevas. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto verdaderamente. En Colosenses 2:16. ¿Sí? Ni a comida ni a bebida. ¿Sí? Ni días de reposo. Porque él va viniendo desde el 4 al 8. ¿Sí? Viene dándole el preámbulo. ¿De qué? Comparándolo con Génesis, capítulo 17. Y que habla acerca de qué? De que la deidad, la plenitud en el Mashiach, que después de la resurrección obtiene la completa divinidad del Padre, después de la resurrección. Entonces, asimismo, nosotros también somos completados en Él, en el Mashiach. ¿Por qué? Para que se cumpla lo que dice en Bereshit capítulo 17, en Abraham, que le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, en Mashiach, como se completa la divinidad, entonces también en Mashiach nosotros ya estamos completos. Eso es lo que nos da a conocer la parte profética de Bereshit, que le dice a Abraham como padre de quién, como padre de multitudes, como padre de las naciones. Porque como dice que si somos de Mashiach, somos del linaje de Abraham, que se cumple en nosotros. ¿Por qué? Porque en Mashiach estamos también completos. Amén. Amén. Porque somos no solamente creyentes, sino discípulos. Pero cuando somos discípulos, vuelta vamos, que si yo soy creyente no voy a estar completo en Mashiach. No puedo cumplir, por eso no puedo ir delante de Él. Porque no soy perfecto. Porque me falta discipulado. Y esto no es de la noche a la mañana tampoco. ¿Sabes que es un proceso? Pero tengo que hacerme el camino, pues. Entonces, también nos habla de qué? De la circuncisión. Y dice que en Mashiach ya fuimos circuncidados, porque aquí habla también de Bereshit, ¿de qué? De que le pondría señal a Abraham, ¿de qué? La circuncisión física. Pero en Mashiach también dice, somos circuncidados, en los Shammai. O sea, está relacionando la conexión de Bereshit 17. Y por eso es que, ¿dónde termina? En que la identidad de los escogidos se da con ¿qué? Con la muerte y resurrección del Mashiach. Se completa ahí la identidad de los escogidos. Y por eso viene entonces, ¿qué cosa? Por tanto, eres parte de esa identidad. ¿Por qué tienen que criticarte si celebras días de reposo, luna nueva y las demás convocaciones santas? Pero tienen que ir desde atrás, desglosando y comparando con quién, con Bereshit, que es el que te va dando la introducción. Pero como el mundo occidental no le gusta estudiar desde el principio, entonces cogen el texto y hacen un pretexto como te gusta, ¿no? ¿Sí o no? Así pasa. Y el necio, como es necio, no va a salir de ese versículo. Es que así dice. ¿Qué así dice? Entonces, ¿cómo? Vaya nomás. Vaya por la sombrita.
Uno, entonces, ¿cómo podemos ver el programa de la redención en las fiestas? Con esto terminamos. Importante, el programa de la redención en las fiestas que nos da el capítulo 29, porque empieza a hablar de ofrenda desde el 28 y 16. Sí, holocausto de Pascua, primicias, trompetas, ¿sí? Y termina en Sukkot. El programa de la redención del Mashiach está marcado en todas las fiestas de Yahweh. Aquí primero se habla de ¿qué? Del sacrificio continuo, día a día, ¿sí? Sacrificio continuo. El texto de Números. Hay un sacrificio continuo, ¿sí? Entonces, dice, tienen que ver con ¿qué? Con el sacrificio continuo día a día de la muerte de Mashiach, que fue colgado, lo sabemos, a las 9, cuando se ofrecía el primer cordero en la mañana, y muere en la tarde a las 3, cuando se presentaba el otro cordero, el cordero de la tarde. Entonces, la muerte hace la expiación no solamente por Israel, sino que también va a ser la muerte por el mundo. Y entonces, esto se mueve también en las esferas celestiales, mañana, tarde, continuamente, porque acuérdate que el ministerio de Melquisedec se está ofreciendo continuamente, ¿sí? Luego se habla de un sacrificio adicional de Shabbat, ¿sí? El día de reposo, ¿sí? El versículo 9, que trae a la memoria que Yahshua tuvo que morir, ¿para qué? Para que Israel tenga Shalom. El Shabbat y el mundo. ¿Paz para dónde? Apuntando para el 7º milenio. Acuérdate que estamos viendo proféticamente, ¿sí? Un Shabbat de 1000 años, donde habrá panes, ¿sí? Para Israel y para el mundo. Amén. Amén. Después nos habla del novilunio, que recuerda qué cosa. Eso es capítulo 11, ¿no? El versículo 11, por ejemplo. Holocausto del principio de cada mes, Rosh Hodesh. Recuerda la creación del primer Adán, el nacimiento del segundo Adán y de su regreso en Cabot, ¿en qué? Aquí viene importantísimo. Importantísimo. Dice Mateo que se verá la señal de él. Entonces, de acuerdo a este desglose de fiestas proféticas, ¿cuál va a ser la señal de él? Porque no es trompeta, ¿sí? Dice al tocar, pero eso no es la señal. Ese es el anuncio. Una cosa es que ponga primero, como dice, el letrero y después abra la puerta, ¿no? Son diferentes las dos cosas. Es una señal, sí, para convocarte, para invitarte, ¿sí? Pero no quiere decir que entre porque ya ves el letrero. El letrero puede decir se abre a tal hora. Entonces, el letrero, ¿cuál puede ser? Un relámpago que va a cruzar de oriente a occidente. Dice, su regreso en Cabot en luna nueva. Es que las trompetas es Rosh Hodesh. ¿Y cuál es la señal de Rosh Hodesh? La luna nueva. ¿Cuál es la señal entonces de Mashiach? Como yo sé. Entonces ahí sí, todo el mundo puede verlo. Porque la luna la ve todo el mundo. Siempre y cuando no esté nublado, ¿no? Pero se presenta a todo el mundo. O sea, quiere decir que viene en la noche. No, porque acuérdense que ellos empiezan, el día para ellos empieza a las 6 de la tarde, comienzo. Nosotros decimos de noche, pero para ellos comienza el día. El día, o sea, el día de la Torá. ¿Sí entienden? El día de la Torá empieza a las 6 de la tarde, no empieza a las 12 de la noche. Entonces el día es a las 6, comienzo. Luego vienen las fiestas anuales. En el primer mes, el mes de la redención,
¿Qué vino? Vino el Cordero de Elohim para ser colgado el día 14 por la tarde, conforme a la sombra profética de Pascua. Y ahí vienen 7 días de ¿qué? Panes sin levadura. Lo que tú vas leyendo en el texto de Números, ¿sí? 7 días de panes sin levadura hablan de ¿qué? De los 7000 años de historia en que todos pueden beneficiarse del sacrificio expiatorio del Cordero de Yahweh, que quita los pecados de este mundo, para poder entrar en ¿qué? En ese día de expiación, ¿sí? Entramos en el milenio con nuestros pecados ya expiados. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, estas ya, como dice, días sin levadura, milenio sin pecado. Amén. Aunque habrán algunos que dicen que se van a revolver ahí, ¿no? Porque tiene que darse, ya. Pero ese va a ser el plan, ¿no? La convocación del primer día, de los 7 días, ¿sí? Son 7 días, pero hay un primer día de convocación, habla de la primera redención. La convocación del 7º día, que habla de la redención que vendrá en el milenio. Redención del milenio, si lo vimos anteriormente, ¿no? La fiesta de la semana, hablan de ¿qué? Del cumplimiento de la primera parte, ¿sí? De la redención mesiánica. ¿Y qué se inicia? El ministerio de Melquisedec. Si no lo entienden, después lo alcanza, ¿sí? El primero del 7º mes es el día del regreso de Mashiach en Cabot, ¿sí? Con la primera resurrección de ¿quiénes? De los muertos, ¿no? Resurrección de vivos, no, de muertos, me dice. ¿Y el inicio de qué? Juicio. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después juicio. Entonces tiene que resucitar el muerto, ¿para qué? Para ser juzgado. No es que el muerto se fue ya a tomar café en las mansiones celestiales. Eso allá en la doctrina de Rosita. No, eso no va. Entonces, el día 10º del 7º mes es el final del juicio. El 10º día del 7º mes es el final del juicio, cuando cada uno será recompensado. Acuérdense que nos presentaremos al tribunal de Mashiach, ¿sí? Para recibir recompensa o para no recibir recompensa. No es juicio, es solamente galardón. Sí, galardón. Recibir o no recibir, nada más. Si iré con la mano, me la llenará. Y otro irá con la mano, y a mí, ¿por qué no me pones? Si no hiciste nada, pues. No hiciste nada. No tiene Antes de gracia de que estás aquí. Claro. Entonces, claro, humanamente, pues, no me importa, ¿no? Pero en ese momento, me imagino que habrá un gran descontento. Y quererse arrepentir por no haber trabajado para la obra. ¿Sí? Entonces vemos de que el 10º día del 7º mes, final del juicio, cada uno recibe su recompensa y la justicia será implantada en todo el mundo bajo el reino davídico. En el 15 del 7º mes inicia ¿qué cosa? La celebración de 7 días de cabaña, que correspondían ¿a qué? Bodas de cordero. Bodas de cordero. Y en el 8º día se cumplirá la fiesta Sukkot de 1000 años y se establecerá la nueva Jerusalén, la nueva tierra, con una justicia eterna, perpetua en el mundo. Entonces, Yahweh será uno y uno su nombre. Aleluya. Bendito sea el abacador. Todo esto está conectado con Isaías, capítulo 2, versículo del 1 al 4, Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 4, Miqueas capítulo 4, del versículo 1 al 4, Zacarías capítulo 14, de los versículos 16 al 19. Shabbat shalom, Lekulán.